Nuevamente por aquí, como les había anunciado al inicio del programa, hoy día hablamos de un tema que creo que ya hoy en día ya pasó de ser tabú. Hay que hablar sobre esto e informarse también para tener responsabilidad en un plan familiar, ¿no? Por eso, pues les quiero presentar a mi invitado del día de hoy. Tenemos aquí al doctor Abraham Curi, urólogo, pues que nos viene a comentar sobre los mitos y beneficios de la vasectomía. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mucho gusto, Bri. Pues nosotros encantados y felices de conversar contigo justo de este tema, porque yo creo que ya cada vez más personas se están animando un poco más a hacerse la vasectomía. Sí, pero las personas que no conocen sobre el tema, pues yo creo que la pregunta más común es, ¿en qué se basa la vasectomía? Claro, mira, la vasectomía viene a ser la interrupción del conducto deferente. Es un conducto que sale del testículo, ¿no?, donde se forman los espermatozoides. Esta interrupción de manera artificial, que la hacemos nosotros quirúrgicamente, es lo que genera la infertilidad en el varón, ¿no?, que le va a llevar a la vasectomía. En sí me parece que lo que más miedo les puede dar en cuanto a la vasectomía, en mi práctica privada lo que he podido ver más que todo es si es que duele o si es que es reversible. Así es. Esas son las dos preguntas clásicas. Creo que sí, todas las personas piensan, ¿no? O sea, bueno, los hombres deben pensar si es que eso debe doler y si vale la pena el procedimiento, pero según lo que yo había visto en internet, creo que no dura mucho el tiempo, no duele tanto. A ver, cuéntanos. Claro, el procedimiento ya no es... Antiguamente sí era un poco más doloroso, era un poco más invasivo, ¿no? Pero hace varios años ya hay una técnica que es sin bisturí, que es la que realmente hacen casi todos los urólogos, ¿no? Esta técnica sin bisturí es una disección roma que se hace de las capas que envuelven estos conductos para poder ligarlos. El dolor es muy relativo. ¿Por qué? Porque una persona no va a sentir lo mismo que siente otra persona. Entonces hay pacientes que realmente tú estás con ellos, lo puedes hacer en una sala de procedimientos, que es una sala menor, que no requiere una anestesia general, con el paciente despierto, mientras que tú conversas con él, realizas la cirugía, ¿no? Él está cómodo, está en todo momento despierto, tú haces tu procedimiento, claro, con anestesia local, no tiene ninguna molestia, simplemente más que unos jaloncitos, porque siempre se siente raro que alguien esté manipulando esa zona, y no hay ningún otro problema. Pero sí hay otros pacientes que son un poquito más sensibles, ¿no? No es que tengan dolor, sino que se siente diferente. Claro. Entonces, ellos prefieren que sí los duerman, que también se puede hacer. Entonces se les administra anestesia endovenosa, se duerme al paciente y se realiza el procedimiento. Incluso es un poco más sencillo para nosotros cuando el paciente está dormido. Pero ya la cirugía ya es un poquito más larga, el costo incrementa, ya tiene otras cositas, necesita unos ambientes especiales para poder realizar esta cirugía, si es que se decide hacer con anestesia. Entonces es muy variable, el dolor depende de cada persona, pero la gran mayoría refiere de que no tiene molestias. Ahora, en el postoperatorio, ¿no? Algunos dicen, me voy a quedar hospitalizado, o no voy a poder ir a la casa, no voy a poder caminar. No pasa eso. La cirugía es ambulatoria, sea con anestesia dormido por completo, o sea anestesia local. El paciente entra ese día y ese mismo día se está yendo a la casa. Usualmente lo que necesita descansar es 1 día a 3 días, ¿no? De acuerdo a sus actividades. Algunos hacen actividad física, necesitan 3 días descansando en la casita, otros hacen trabajo de oficina, con que 1 día descansen, súper, y están todos tranquilos. O sea, pues eso es falso de que ahí vas a tener que estar en tu cama pues toda la semana. Yo he visto que ahí rápido también, ¿no? Que pueden hacer sus actividades o ir al trabajo, obviamente mantener los cuidados necesarios, yo me imagino, ¿no? Claro. Para hacer esto, tengo entendido también sobre que no es reversible. Claro, hay la vasectomía, realmente se les dice a los pacientes, ¿no? Si tú quieres un procedimiento seguro, porque tiene una eficacia aproximadamente del 98%, tú quieres que sea seguro y que no tenga problemas, la vasectomía es tu elección, ¿no? Realmente sí puede ser reversible. ¿Cuándo puede ser reversible? Cuando el paciente desea una anastomosis nuevamente. Por ejemplo, paciente joven, ¿no? Estaba en sus 30 años, ya tuvo un par de hijos, se decidió por la vasectomía y por cosas de la vida cambia de pareja, o la pareja que tiene quiere un hijo más, él también quiere un hijo más, se arrepienten de la vasectomía y quieren intentar volver a tener hijos.
sí se puede hacer una cirugía de recanalización de conductos deferentes. Pero esta cirugía tiene sus limitaciones, ¿no? Al año, por ejemplo, un paciente joven que no sea hipertenso, que no sea diabético, si en el primer año posterior a la cirugía quiere recanalizar estos conductos, se puede realizar. La cirugía tiene un promedio de éxito del 60 al 80% en el primer año. Llegado a los 5 años, el porcentaje disminuye, ¿no?, al 60%. Ahora este porcentaje no es porcentaje de embarazo, es porcentaje de probabilidad de paso de espermatozoides hacia los conductos naturales que tiene. El resto ya es biología pura, ¿no? El paciente, mientras más mayor, más dificultad de tener hijos. Mientras más joven, más probabilidad de que tenga hijos. Entonces sí se puede hacer esta reanastomosis. No es lo ideal. Lo ideal es, por ejemplo, un paciente menor de 30 años, si tú en la consulta la notas inseguro, porque es importante conversar bien con tu urologo de confianza antes de hacerte la cirugía, plantearle otras opciones, ¿no? Hacerle la vasectomía si es que es su deseo, pero tiene la opción de congelar esperma. Entonces, antes de hacerse este procedimiento quirúrgico, dejar muestras de esperma para poder congelar, las deja y estas muestras se van manteniendo congeladas, y si en algún momento desea, se hace una inseminización sin necesidad de tener que recurrir a una recanalización, ¿no? Claro. Otra opción podría ser, en el caso que falle la recanalización, dice ya, no hay alternativa, no puedo tener más hijos. No es cierto, se puede hacer una biopsia de testículo, otro procedimiento quirúrgico, también es un poco complicado. Se realiza la cirugía y se saca zonas de los túbulos seminales del testículo, donde se encuentran espermatozoides potencialmente maduros que puedan hacerse madurar en laboratorio y hacerse una inseminación. Pero siempre es mucho más fácil prevenir. Entonces, antes del procedimiento, si es que es joven, indeciso, recomendarle que congele el esperma y con eso puede estar más tranquilo. Claro, podría ser una opción. gran alternativa, ¿no? Sí. Y creo que ahora también hay bastantes jóvenes que se están interesando por eso, incluso las mujeres también por el tema de los óvulos y así por el tema de la edad también. Claro, es que usualmente ha recaído la carga de la anticoncepción o la planificación familiar sobre la mujer, cuando en el hombre también debería recaer esta carga. Entonces, en el hombre la vasectomía es una muy buena opción. Claro que tiene los otros métodos, ¿no?, como lo que es el preservativo. Antes, hay dos grupos, ¿no? Los pacientes que son muy jóvenes, 20 años, 25 años, que han tomado la decisión de que no quieren tener hijos. Yo estoy a favor de que la persona tiene que decidir sobre su cuerpo, ¿no? Un paciente joven, por más que sea joven, tiene la potestad de decidir sobre sí mismo. Hay otros urólogos que pacientes jóvenes es mejor no operarlos y referirlos a otro personal, pero el paciente que ya tiene metido esto en la cabeza siempre va a buscar la manera de hacerse esta vasectomía. Lo importante es ofrecer a la población un lugar seguro donde se lo pueda hacer, ¿no? Conversar bien con él, darle las opciones y que la decisión esté en él. Él tiene que decir si desea o no desea tener hijos. Hay gente que a los 25 años no quiere tener hijos y la vasectomía es una opción segura. Entonces, conversando bien con ellos, planteándole las opciones que tiene de congelar esperma, siempre darle una opción, porque a los 25 años, si bien ya eres una persona madura, esto puede cambiar. Conoces una pareja que hace que cambies de opinión, que te hace ver la vida de diferentes maneras, y luego si quieres tener hijos, pero ya te hiciste un procedimiento que, si bien es reversible, su éxito no es al 100%. Entonces tienes que tener siempre esto a la mano, pensar en todo antes de hacer un procedimiento como es la vasectomía, ¿no? Entonces siempre congelar me parece a mí una opción viable, que no es tan cara, es relativamente asequible y se puede estar ahí para todos, ¿no? ¿Y hay algún contra también para hacerse la vasectomía? O sea, ¿alguna complicación que puede darse después de? Claro, complicaciones hay varias de la vasectomía, son poco frecuentes. Por ejemplo, la que te estaba hablando es esta de la recanalización. Si bien la hacemos quirúrgicamente, hay un porcentaje que se da espontáneamente. ¿Qué es lo que pasa? Se hace la cirugía, pero los cabos que quedan de estos conductos deferentes, son 2 cabos que quedaron en la cirugía, se seccionan y se ligan, ¿no? Pero por cosas de la vida, cosas de la naturaleza, se recanalizan, se vuelven a juntar, los puntos se sueltan o se caen y hay un pasaje espontáneo, ¿no? Ahora, ¿cuánto pasa esto?
de cada 2.000, las cifras mundiales que se tienen, de cada 2.500, uno puede llegar a esto, ¿no? Entonces, de por sí es bastante seguro, pero siempre hay un porcentaje que puede recanalizar. Ahora, hay técnicas para evitar esto, ¿no? Un paciente que dice, no, doctor, yo no quiero estoy bien seguro de mi decisión, yo quiero que la vasectomía sea lo más segura. Se puede hacer unos cabos más cortos, se cauteriza la zona, se ponen suturas no reabsorbibles. Entonces hay maneras de poder modificar esto. Incluso si el paciente desea recanalización más adelante, lo ves que no está seguro, mejor colocar suturas que son reabsorbibles y dejar los cabos cerca para poder, en el caso que él desea, sea más sencillo una recanalización. Otra de los efectos que puede tener esto es, en algunos pacientes genera dolor, ¿no? Entonces, pacientes que ya rápidamente quieren volver a tener relaciones sexuales, que puede ser usualmente en las 2 primeras semanas posterior al procedimiento, este aumento de presión al tener la eyaculación en la persona puede generar un poco de dolor. No es tan común, pero puede generar. Se soluciona con pastillas, con unos antiinflamatorios, con eso suele ser suficiente. En algunos casos, raro, es muy raro. ¿Qué es lo que pasa? Toda esta zona está inervada, entonces puede que en el proceso de cicatrización uno de estos nervios quede atrapado en la cicatriz que se genera. Entonces esto puede generar un dolor crónico. Entonces pacientes que se hicieron la vasectomía 5 años después dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo me he hecho la vasectomía, pero todavía sigo con molestias, me sigue incomodando, me sigue doliendo. Puede ser un caso de que alguno de estos nerviecitos haya podido atrapar en la cicatriz. No es común, es raro, pero siempre es bueno avisarle al paciente para que sepa, ¿no? Me pasó esto, ya hay solución, entonces se le hace otro procedimiento, se libera cicatrices y con eso ya está. En otros casos, por un aumento de presión en el testículo, porque los espermatozoides ya no van hacia las vesículas seminales, ¿no? Entonces, al ya no ir ahí, hay un aumento de presión en el testículo que genera un dolor que es pasajero, no suele ser permanente, pero en algunas personas es diferente. Igual, repito, rarísimo, ¿no? En este caso se puede hacer una recanalización para disminuir la presión, ¿no? Es un paciente que no va que la vasectomía no va a funcionar en él, ¿no? Pero no es algo común. Tenemos también el sangrado, ¿no? Como una complicación que suele pasar en algunos casos, una zona muy vascularizada, algún vasito puede tener un sangrado espontáneo, entonces genera un hematoma, un aumento de volumen, que igual, repito, no es común. Usualmente la vasectomía es una cirugía muy segura, que se hace sin bisturí, con la técnica de Lee, se hace unas disecciones romas que no desgarran la piel, que no la rompen, que no generan sangrados. Se ligan los conductos deferentes y se terminó, ¿no? No requiere mayor tiempo de hospitalización, no tiene muchas complicaciones. Algo que les preocupa a los pacientes, ¿no? Tienen siempre ese miedo de que me hicieron la vasectomía, ya no voy a poder tener relaciones sexuales como antes, o voy a ser menos hombre, o va a bajar mi testosterona. Esto es falso, ¿no? La testosterona no se ve afectada. La testosterona, si bien sí se genera en el testículo, pero el testículo tiene muchas vías de salida hacia el cuerpo, ¿no? Si bien la vía reproductiva viene a ser por los conductos deferentes, que es lo que nosotros ligamos, los testículos generan hormonas, generan otras cosas que las vierten al torrente sanguíneo y estas estructuras no se tocan en la vasectomía. Entonces la testosterona va a ser la misma, la libido va a ser la misma, el paciente va a seguir eyaculando, no con normalidad. Realmente a simple vista no es detectable, ¿no? Porque el semen va a seguir produciéndose. Los testículos producen el 2% del líquido que se genera en el semen. O sea, es casi indetectable la cantidad que va a disminuir. Lo que sí se puede ver es que es un poco más líquido, ya no es tan viscoso como solía ser antes, ¿no? Porque representa el 2% de toda la cantidad del semen. Entonces, no ha disminuido casi nada, solo su consistencia. Entonces no va a tener el problema de que va a ser menos hombre, o que ya no va a tener erecciones, o que va a disminuir la libido. No va a haber ninguno de esos problemas. Ahí matando esos mitos también para que ustedes estén tranquilos. Y para poder hacerse este procedimiento, ¿necesitan algunos exámenes previos? ¿Tienen que hacer algo antes? Idealmente siempre necesitas un examen de coagulación previo, ¿no? Es lo ideal, sobre todo un paciente que va a ser sometido a anestesia, en el que lo van a dormir. Ideal es que haya pasado una evaluación por el cardiólogo
y que tenga exámenes de coagulación para ver que los índices de coagulación estén normal, no hay una enfermedad oculta, ¿no? Pero usualmente en la práctica un paciente joven no suele tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces es un chequeo de rutina, ¿no? Ver que la coagulación esté tranquila, todo bien con el paciente. Es muy importante que el paciente quiera hacerse el procedimiento, es lo más importante, porque siempre está en el que, ¿qué pasa si el paciente después viene y dice, doctor, ya me arrepentí? Suele pasar, justo eso iba a preguntar, debe pasar, ¿no? Suele pasar alguna vez. En algunos casos. Dicen sí, ya están en el momento y dicen, mejor no. Ah, claro, ahí no habría ningún problema, que lo hagan antes del procedimiento. Incluso se les pregunta antes del procedimiento, se les pregunta, ¿estás seguro de tu decisión? ¿Qué es? Sí, estoy completamente seguro, perfecto. El problema es cuando vienen al año, a los 2 años. Claro. Claro, porque ya es una cirugía más grande. La primera cirugía, la vasectomía, fue ambulatoria, no hay ningún problema. Claro. Pero hacer la recanalización es un poco más compleja, se hace con microscopio, unas suturas muy pequeñitas, un procedimiento más largo que suele durar. La vasectomía te va a demorar 20-30 minutos, la recanalización puede ir 2-3 horas. Entonces es un procedimiento más largo, más complejo. Sí hay pacientes que a veces se arrepienten y están en todo su derecho porque ellos deciden sobre su cuerpo, ¿no? Entonces siempre se les plantea todas las opciones para que él esté seguro. Otra pregunta que siempre hacen es en cuanto a las infecciones. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de ellos se hacen la vasectomía porque ya no quieren tener más hijos, pero también porque ya no quieren usar preservativo. Pero al ya no usar preservativo te expones a infecciones. Claro. Entonces el índice de contagio va a ser exactamente igual. Entonces te puedes seguir contagiando en las demás enfermedades, porque si bien no hay la parte de los espermatozoides, pero el resto de enfermedades sí, porque tú vas a seguir produciendo semen, va a seguir saliendo líquido de tu cuerpo, entonces las demás infecciones van a tener su transmisión normal. Claro que lo usual es que la vasectomía se la haga una persona casada, con una pareja estable que ya no tiene ese riesgo, ¿no? Pero siempre hay de todo, ¿no? Pacientes que simplemente no quieren la vasectomía o quieren la vasectomía para no tener hijos y tienen múltiples parejas, ¿no? Entonces siempre les comunicamos, ¿no? Por si acaso, tus infecciones normales, ¿no? Entonces igual vas a tener que usar preservativo. Claro. Si bien, claro, ya no tienes el miedo de embarazar, igual puedes presentar infecciones. Ahora, postquirúrgico, el tiempo para que sea efectivo usualmente es de 3 meses. ¿Por qué? Porque un espermatozoide suele vivir 90 días, ¿no? Entonces, si bien se ligan los conductos, los espermatozoides no se almacenan en los testículos. Los espermatozoides se forman en los testículos y de ahí pasan a otra estructura que se llaman vesículas seminales, que están justo al costado de la próstata. Ahí se almacenan. Entonces, los que ya se producieron, ahí están almacenados. Tú ligaste en la parte inferior, pero los espermatozoides todavía están. Entonces, tiene que pasar 3 meses después de la cirugía o 20 eyaculaciones, que es como un tipo de método de barrido, ¿no? Después de 20 eyaculaciones, se podría decir de que ya no hay espermatozoides y los que ya se formaron ya quedaron atrapados en la cirugía. Entonces, a las 20 eyaculaciones ya se puede realizar un espermatograma. Siempre hay que hacer un espermatograma a los 3 meses o pasadas las 20 eyaculaciones. Porque hay pacientes que están un poco desesperados, ¿no? Como que quieren saber, ya puedo. Entonces le haces espermatograma y ahí se ve si es que hay espermatozoides en el semen que está entregando esta persona. Si ya no hay espermatozoide, la cirugía fue exitosa y ella puede hacer su vida sexual con normalidad sin preocuparse por tener más hijos, ¿no? Ahí tienen los consejitos, rompiendo un poco los mitos sobre este tema de la vasectomía y pues que tomen una buena decisión y creo que también si es que es un matrimonio, pues que tomen la decisión en familia, lleven los cuidados necesarios para después no arrepentirse también, porque ya es más complicado, aquí como están diciendo, es más complicado luego. Pero si es que la gente quiere pedir un poquito más de información sobre el tema, ¿no? Porque tú sabes que cada quien tiene sus dudas personales, prefiere sentarse de frente con el doctor y decir, mira, yo no sé esto, prefieren resolver todas las dudas. ¿Cómo es que te pueden contactar? Claro, me pueden contactar en la clínica Aliviari, me parece que le van a aparecer los números en pantalla. La consulta, las veces que necesiten. Tener una consulta no quiere decir que ya te estás programando para hacer una vasectomía. Claro. ¿No? Resuelve tus dudas, todo lo que tengas. Nosotros encantados vamos a resolver todas estas dudas. Muchos de los pacientes son llevados por la esposa, porque la esposa es la que... Porque ella ya no quiere tener más hijos. Ella no quiere tener más hijos, entonces
A mí me parece justo. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería un método anticonceptivo para la mujer? Es un poco más invasivo, ¿no? O a veces hay que hacer una cirugía, que entra cavidad abdominal, ligar trompas, es más riesgoso, tiene más riesgos de infecciones, es más doloroso, necesita más tiempo de recuperación. Mientras que para el varón es una técnica segura, poco dolorosa y que no tiene mayor complicación. Entonces sí es justo que el varón también empiece a tomar un poco más de responsabilidad para esta parte, y las esposas ayudan bastante en eso. Nos los llevan a los esposos, hacen la consulta, ya una vez que el esposo pierde el miedo, porque siempre tiene este miedo, entonces ya es más fácil llevar la cirugía o cualquier duda que tenga. Igual, como les indiqué, pueden ubicarme en la clínica Liviari y yo encantado les resuelvo todas las preguntas que puedan tener, ¿no? Siempre hay cosas particulares de cada persona o cada pareja. Yo creo que sí, ¿no? Porque también, incluso puede ser que las mujeres a veces quedan en un acuerdo, incluso la mujer también se puede arrepentir luego, ¿no? Entonces, esto es una decisión seria para que la tomen en familia, para que hablen todos juntos y pues para luego no arrepentirse, pero también hacerlo de la manera más profesional, para evitar ciertas complicaciones después de, y pues ustedes también no tengan miedo de que esto les pueda perjudicar en otro ámbito, ¿no? Como justo nos estabas explicando. Así que tranquilos, igual pueden ir a buscar información sacando una cita para resolver todas sus dudas y para que no se adelanten también, y para los jóvenes que no tomen decisiones también apresuradas, ¿no? Que es lo que suele pasar, creo que está pasando un poco eso. Sí, ha salido una noticia hace poco, justo estuve revisando antes de venir aquí, sobre un hidrogel. Este hidrogel que se inyecta en los conductos deferentes es muy similar a una vasectomía. ¿En qué consiste? Se hace la apertura muy similar y el hidrogel, en vez de seccionar los conductos, lo que hace es se inyecta este hidrogel y genera una esclerosis o un taponamiento que dura aproximadamente, según lo que he estado revisando, unos 10 años. ¿Cuál es el problema con este hidrogel? Todavía no está aprobado por la FDA. Entonces todavía no se puede utilizar en ningún país. Estuve revisando y la idea no es mala, es buena, o sea, tiene ciertos beneficios, sobre todo para estos pacientes jóvenes que quieren de repente más adelante tener hijos que no están seguros. Se les podría administrar este hidrogel, se hace un bloqueo temporal, usualmente va a ser de 5 a 10 años, y de ahí ya pueden tomar una decisión cuando ya son un poco más maduros, pero no se puede aplicar todavía en el país. Entonces, eso está pendiente. Paciencia. Porque ya hay pacientes que están preguntando sobre esto, ¿no? La noticia sale, se esparce, siempre les genera duda. Entonces, algunos piensan, ya, me hago esto. Todavía no se puede en el país. Entonces, hay que... Paciencia. Igual la medicina sigue avanzando cada vez más y nos sorprende con cada método nuevo y soluciones que traen para todos nuestros problemas. Justo nos escriben por WhatsApp, nos hacen una consulta y nos dicen, ¿cómo es el posoperatorio? Ya. El posoperatorio, como el procedimiento es ambulatorio, el paciente va a descansar a la casa, ¿no? Las molestias, ¿en qué vienen? Un poco al caminar. Acuérdate que no hay herida, o sea, es una disección que se hizo sin bisturí, se hizo con unas pinzas especiales. Entonces, un sangrado así, algo que genere dolor intenso, no va a haber más que la manipulación que se ha hecho. Ahora depende mucho de la habilidad del urólogo que la haga, ¿no? Hay urólogos que la hacen bastante limpia, sin dolor, el paciente no siente nada, ¿no? O hay pacientes que tienen los testículos que son un poco más retraídos, más cortos los cordones, entonces para ellos hay que manipular un poco más. Entonces sí sienten un poquito más de dolor, un poquito más de hinchazón por la manipulación que han sufrido. Pero lo usual es que el paciente tenga levemente una molestia para caminar y esto dure de 1 a 3 días, ¿no? Mayor molestia no suele haber, es un postoperatorio bastante noble. Nosotros tenemos la suerte de tener los genitales externamente, entonces la recuperación es un poco más rápida, ¿no? Se aplica un poco de hielito en esa zona y el paciente está tranquilo en la casa descansando, viendo unas películas, todo tranquilo. Un día siguiente se siente bien, regresa a su actividad normal. Para regresar a la actividad sexual yo les recomiendo de 10 a 14 días por el tema de dolor que presentan al eyacular. Siempre hay un poquito de molestia por el cambio de presiones, ¿no? Hay pacientes que se aguantan, otros pacientes que no, que antes de los 7 días ya están teniendo relaciones. Bueno, un analgésico y con eso están tranquilos, no suelen tener mayor problema, ¿no?
es bastante bueno el postoperatorio. Qué suerte, ¿no? Que en realidad el postoperatorio sea sencillo para los hombres. Y pues ahí esperamos que hayamos resuelto la dudita. Igual están saliendo la dirección y el número aquí en el cintillo de abajo para que puedan contactar, separar una cita y resolver cualquier duda que tengan. Agradecerte por haber venido el día de hoy. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en breve con más. No se vayan.